Bueno, aquí seguimos en la clase de informática básica. ¿Sí? Ya estoy un poquito naranja, pero bueno, aquí seguimos. Les sigo compartiendo. Estamos hablando del hardware y vamos a ver, vamos a hablar un poquito de lo que hay dentro de la computadora. ¿Sí? Entonces, aquí está. ¿Qué hay dentro de la computadora? Lo primero, lo esencial, es hablar del CPU o el procesador. ¿Sí? Eh, Ahora sí que el CPU, el procesador o unidad central de procesamiento, CPU, por sus siglas en inglés, es el cerebro del computador. ¿Sí? Su trabajo es ejecutar todas las órdenes que tú das a través del teclado y del ratón. Cada vez que pulsas una tecla o haces clic con el ratón, estás enviando órdenes como instrucciones al CPU. ¿Sí? Y ahí tenemos ese pequeño ejemplo de un CPU. ¿Sí? Nos dice, muy importante, un dato, digo, es un dato bastante interesante, dice que el procesador es un cuadrado de cerámica de 2 pulgadas, bueno, en esa época, tal vez, posiblemente ya sean más pequeños, con un chip de silicio del tamaño de una uña y que está situado en el interior de la torre, ¿no? O sea, ¿por qué de silicio? Bueno, porque pues, es un material semiconductor, ¿sí? Es un, un material semiconductor muy abundante y por eso es muy utilizado en la industria de la electrónica y la microelectrónica, ¿no? Pues ahora sí que un material básico, ¿no? Para la elaboración de los chips, ¿no? Chips, obleas, demás materiales que se utilizan en esta industria, ¿sí? Digo, en general, el silicio es un material muy importante también. Lo utilizamos en las aleaciones, ¿no? En cerámica térmica, ¿no? Lo vemos en las naves espaciales, ¿no? Cuando ingresan a la Tierra, son de cerámica, ¿no? Lo que es la nariz. Y esa cerámica está hecha también con aleación de silicio, ¿sí? Entonces, ahí está como un detalle técnico, ¿no? Bueno, entonces está el CPU. Ahí me pasé. Está la placa base o tarjeta madre. Sí, también ahí la podemos ver. Eh, sí, ahí está un ejemplo de cómo se veía antes una de estas placa base. ¿Sí? Dice, en inglés es el motherboard. Y dice, y es la infraestructura de los componentes de la computadora. Es una placa que mantiene funcionando la CPU, la memoria, los conectores. Ahora sí que se encarga de unir a todos los elementos de la computadora. ¿Sí? Todas las conexiones, todo pasa a través de la tarjeta madre. ¿Sí? Dice, esta tarjeta pone los límites de actualización a los componentes de tu equipo. Obviamente, si tú quieres, yo les decía, tú podías ir actualizando tu computadora, ¿no? Le ibas cambiando tarjeta de video, tarjeta de audio, demás. Pero obviamente la tarjeta madre tenía un límite, había un límite. Entonces, pues no era de que tu primer tarjeta madre que adquirieras, esa la fueras a usar toda la vida. En algún momento y tenías que cambiarla por una más actual para que así pues poder seguir actualizando tu computadora, ¿no? Por eso dicen que establecía los límites. De igual manera, si se te llegaba a descomponer la tarjeta madre, eh, los demás, el resto de la computadora podías seguir trabajando. Ahora sí que podías intercambiarla por una nueva. Le conectabas todos tus periféricos, todas tus tarjetas, el procesador y adelante, ¿no? Podías seguir trabajando normalmente. ¿Sí? Ahí está el ejemplo de la tarjeta base. ¿Sí? Ahí pueden ver, aquí están las ranuras que eran
de expansión, ¿sí? Ahí están, acá, y por aquí están las de RAM. Estas eran de expansión, me parece, y por acá están las de RAM, si mal no me equivoco. Obviamente, para que funcionara todo esto, necesitaba una fuente de poder, ¿sí? Era esta cajita con un ventilador que siempre sonaba, que siempre que encendías la computadora se sonaba, zoom, ¿sí? Y que estaba ahí trabajando. Me dice, lleva la energía eléctrica de la toma de corriente al equipo y la envía a través de cables a este, a la tarjeta madre, ¿no? Y pues ahí va distribuyendo la energía, ¿no? Depende de la entrada del corriente del computador. Igual se te podía descomponer esta, pues simplemente la cambiabas y pues, tu computadora podía seguir trabajando, ¿sí? Fuente de poder. Luego, la memoria RAM, ¿sí? Nos decía, muy importante, es la memoria a corto plazo del computador, ¿sí? Su función principal es recordar la información que tienes en cada una de las aplicaciones abiertas en el computador, mientras este se encuentre encendido. Cuando trabajes en un documento como una hoja de cálculo u otro archivo, debes guardarlo para evitar que se borre o se pierda. Algunos equipos tienen una función de autoguardado, pero no te confíes tanto, ¿sí? Por ahí, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente estás trabajando y se va la luz, ocurre algún incidente, cierras por error algún archivo y dices, ¿lo guardé? ¿No lo guardé? Digo, si lo guardaste no hay ningún problema, pero si no, en algunas ocasiones se queda guardado ahora sí que una copia, pero no es que en sí sea una copia, sino que es el archivo que tenías que se queda en la memoria RAM y bueno, algunas veces lo puedes recuperar, Se ¿sí? guarda en el disco duro, profe. Sí, guardas en disco duro y bueno, en memoria RAM está lo actual, ¿no? Lo más reciente, ¿sí? Bueno, dice, habla de que, bueno, en esta época yo les decía, bueno, la memoria está en mega o en gigabyte, ¿no? Ahora yo creo que ya está en terabytes, te puedes llegar a encontrar alguna super memoria RAM, ¿no? Cuanta más memoria RAM tenga tu computador, más cosas podrá hacer al mismo tiempo. Si no tienes la suficiente memoria RAM, podrás notar que tu ordenador se pone lento al tener muchos programas abiertos, ¿no? Ahora sí que si su computadora está lenta, es justamente échenle la culpa a la memoria RAM, ¿sí? Como un comentario adicional, ahora sí que antes cuando no sé si alguna vez han conocido las calculadoras, calculadoras de la compañía Texas Instruments. ¿Sí? Es una empresa que especializada en calculadoras, pero de uso técnico, ¿sí? De uso bastante avanzado. Pero bueno, tú las podías llegar a conseguir, ¿no? Al final sumaban y restaban y bueno, eso le bastaba a algunos, no aprovechaban todas sus capacidades, pero esas calculadoras y bueno, y otras calculadoras que te puedes encontrar en el mercado, les puedes colocar memorias RAM, ¿no? Y ahí muchos estudiantes podían hacer la trampa de que en tu ahora sí que en la computadora tú hacías todo tu acordeón, guardabas esa información en la memoria RAM, específicamente en la memoria RAM, eh, y la memoria RAM se la ponías en la calculadora, y entonces ya cuando llegabas al examen, pues estas calculadoras tienen una pantalla algo grande, pues ahí podías acceder a esa información y ahí podías estarte copiando utilizando una memoria RAM. Y ahora sí que esa era la anécdota. Y obviamente, cuando los maestros empezaron a dar cuenta de esta situación, pues agarraban las calculadoras y pues atrás tienen un botón para resetear, para borrar memoria y pues ya nada más venían y pum, 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 pum. Empezaban a borrar todas las memorias de cada calculadora
para evitar estas trampas, ¿no? Que siempre el estudiante busca la manera de ingeniárselas, ¿no? Bueno, bueno, y ya bien dijo Fernando, los archivos los guardas, ¿dónde los guardas? En el disco duro, ¿sí? También un archivo muy importante, bueno, un equipo bastante importante para la computadora, dice, es el centro de almacenamiento de datos del computador, ¿sí? Ahí es donde está instalado el software, ahí es donde se guardan todos los documentos que haces, eh, todas las imágenes, toda la música, todo se guarda en el disco duro, ¿no? Ahí están protegidos. Como dicen, si incluso apagas la computadora, ahí está todo guardado, ¿sí? ¿Qué más? Digo, eh, antes, el disco duro, pues ahí estaba, ahí lo tenías en tu torre. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? Que ahora hasta hay discos duros portátiles, ¿no? La gente puede llegar, se compra su disco duro portátil y ahí también puede andar trayendo su información como si nada, ¿no? Ahora sí que como si trajera ahí un celular, algo, ahí lo puede traer en la mochila, una mujer ahí en su bolsa, ¿sí? Ya también se ha avanzado bastante, ¿no? Ya cualquiera puede traer un disco duro y ese disco simplemente lo conectan a cualquier computadora y ya, ahí está toda su información, ¿sí? Profe, de hecho ya hay Mande. computadoras que ya no traen disco duro, traen las memorias SSD, que se supone que son más rápidas, que ya no te tarda tanto en abrir una página y todo. Sí, vamos, hay computadoras que simplemente está el monitor y tiene un pequeño sistema nada más para conectarse a un servidor y tan tan. O sea, no trae ni disco duro, no trae memoria, nada. O sea, simplemente es conectarse al servidor y en el servidor ahí está toda la información, ahí está todo el software, ¿no? Ya el sistema operativo, todo está en una, ay, perdón, ¿cómo les dije? Te conectas a la terminal, ¿sí? Y ya, ¿sí? No tiene nada la computadora, les digo, nada más es la pantalla y un pequeño, ¿cómo podemos decir? Y una pequeña torre, nada más para conectarse a la red y llegar al servidor, ¿sí? Y bueno, ya nada más para terminar el día de hoy, de platicando, bueno, pues obviamente ya lo habíamos dicho, las tarjetas de expansión, ese es el último tema que podemos encontrar en las computadoras, ¿sí? Les decía que tenían sus ranuras de expansión, ahí está el ejemplo de una tarjeta de PCI, ¿no? Componente periférico interconectado. Les decía, podía ser de video, de sonido, de red, tarjeta Bluetooth, ¿no? Ya, esas eran, en ese momento eran las más nuevas. Digo, ahora generalmente el video es lo que va avanzando más. Yo me acuerdo que un conocido, les digo que muy fan de los juegos de computadora, emocionado me decía, es que tienes que ver estos gráficos. Y digo, ¿qué estoy viendo? Y pues estaba, no sé, era una escena donde estaba el humo, se veía el humo. Entonces, se veía con gran detalle. Y yo digo, bueno, pues sí. O sea, sí, efectivamente, entre mayor era la capacidad de video, se podían apreciar mayores detalles en este caso, en los juegos de computadora, ¿no? Y bueno, si eres por ahí, si te dedicas al diseño y ese tipo de situaciones, eh, es muy necesario que estés usando mucha memoria, mucha tarjeta de video, ¿no? Lo más actual para poder trabajar y llevar a cabo tus labores, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí llegó esta parte del video. Bueno, hasta aquí llegó esta parte de hardware, ¿no? Bye.